les va? Aquí disfrutando abajo de un sauce, un salix que tiene la fama de evitar el dolor. De aquí se hace el ácido acetil salicílico que hace la aspirina. Y precisamente en Humano Puente la aspirina nuestra es esta, y es esta. Pero lucré sobre un sauce que hay detrás en casa. Mi reina esculpió una especie de cueva de útero que hace que uno se pueda sentar acá a disfrutar de la casita del árbol como cuando éramos chicos y sentir ese placer, ¿no? De estar acá cobijado por un árbol, por la Madre Tierra. Ayer hice una ceremonia con la Madre Tierra hermosa para compartirle unos alimentos en agradecimiento por los alimentos que yo puedo compartir de ella y que ella en mí puede disfrutar también. Y les quiero hablar hoy, en esa conciencia, de un pasito mínimo, pero muy importante, sobre cómo creamos la realidad. Cuando llevo a una persona a su pasado para ver qué se guardó en una determinada escena, en el tiempo, como sé y he comprobado muchas veces a través del planteo que hago en Humano Puente sobre cómo creamos la realidad, sé cómo se maneja el inconsciente para permitirnos sobrevivir. Basado en eso, cuando llevo a una persona a escenas anteriores, a escenas dolorosas en su pasado, y siempre con la premisa de cómo se crea la realidad y que somos creadores de la realidad, premisa número 1 de Humano Puente, que venimos a sanar todo nuestro pasado, pero eso incluye todas nuestras experiencias anteriores, que son las que motivaron lo que nos sucede, en esta experiencia. Ese creador tiene la capacidad de ir a recordar todas esas cosas, y el inconsciente hace un permanente juego de lectura y creación en base a la lectura. En lo que lee siempre busca el hecho más parecido que hayamos vivido a esa circunstancia para poner el resto de esa información en nuestra realidad, a fin de simplemente que sigamos vivos, porque ese inconsciente tiene una parte muy importante que es el inconsciente biológico. En el caso del ser humano, ese inconsciente biológico tiene, a través del lenguaje y del pensamiento orquestado por ese lenguaje, tiene un aporte muy grande de lo que es los pensamientos. Y los pensamientos, el inconsciente aprendió a incorporarlos a esa realidad que estamos creando. Es decir, empezamos por una realidad sensorial, pero el pensamiento forma parte de esa realidad. ¿Qué hace el inconsciente? Todo el tiempo lee en qué situación estamos y qué le agregamos a nivel de pensamiento, a nivel de vivencia, a nivel de emoción, y nos va a completar todo lo que falte en esa escena para que se parezca lo más posible a una escena del pasado a la que hayamos sobrevivido. Es por eso que las personas se asombran de cómo repitieron las escenas a lo largo de su vida y cómo repiten la vida de sus ancestros cuando toman conciencia de lo que le pasó a los ancestros. Eso es porque el inconsciente siempre está leyendo, se desestabiliza, entre comillas, porque en realidad nunca se desestabiliza el inconsciente porque mantiene al universo entero, pero el inconsciente, vos le provees una determinada información, lee esa información y lo que falta lo pone para permitirte repetir aquella experiencia que dio por resultado vida, porque si estás acá es porque la viviste y sobreviviste. Cuando llevo a una persona a escenas de su pasado, lo que hago es preguntarle sensorialmente que me describa el lugar donde está. Por ejemplo, le llevo una escena de los 20 años y le planteo que en esos 20 años, en presente, me describa en qué lugar está. Por ejemplo, me puede citar una casa y una habitación de una casa. Y a partir de ahí, mi pedido de descripción va a ser sensorial. Le voy a pedir que me describa el piso, las paredes, el techo de ese lugar donde está, no donde estaba, donde está, porque el inconsciente trabaja así en presente para poder crear la realidad, porque está en un instante presente permanente, que así es como sucede, el tiempo no existe, pero parece. Y le voy a pedir describirme el piso, las paredes, el techo. Después le voy a decir que siga por detalles menores como las ventanas,
como las puertas, si había cortinas o no, si la luz estaba prendida, apagada, que trate de tocar algo. Ahí voy a pasar a lo táctil, que huela, qué olor había ahí. Olor en, no sé, determinada comida, que me diga qué sonido había en ese lugar, por ejemplo pájaros. Y cuando yo tenga toda esa escena creada a nivel sensorial, como nos dedicamos a eso, como sabemos cómo trabaja el inconsciente, yo sé que haciendo ese primer paso, el inconsciente inevitablemente va a empezar a proveerme el resto de la información de lo que acontecía en esa escena. Me va a decir lo que esta persona pensaba, y cuando agregue el pensamiento, va a formar parte de esa escena y me va a decir lo que siente esta persona, y después me va a decir cuál es la emoción y cuál es la emoción que finalmente se guardó y en qué lugar del cuerpo la lleva guardada. Eso es básico para sacar una emoción que quedó trunca en una persona. Pero lo que quiero destacar acá es esto, es el poder del inconsciente de aportar toda la información necesaria cuando uno le plantea una escena donde está. El inconsciente no lo duda, no lo puede hacer, porque el inconsciente nos mantiene vivos. Entonces yo le doy los primeros datos y el inconsciente me va a proveer el resto. Así es como creamos la realidad instante a instante. Le damos datos al inconsciente de una situación, cómo pensamos en esa situación, y el inconsciente, ¡boom!, despliega el resto de las cosas, y a ese resto de las cosas lo llamamos realidad. Quiere decir que si yo en este momento estoy en una escena parecida a la de determinada edad, a la de los 20 años, 30, 40, sobre todo hay patrones de tiempo que son largos de explicar, pero eso se ve en las aperturas, al inconsciente no le queda otra opción para mantenernos vivos, porque es un inconsciente muy regido por el inconsciente biológico, y ese inconsciente biológico, en el caso humano, está influido no solo por lo que vivimos a nivel estrictamente biológico, por nuestro pasado biológico, sino por nuestro pasado cultural y los pensamientos que abarcan a eso también, que forman parte de nuestra biología, como lo describí en otros videos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es importante el recuerdo que en este momento nos esté trayendo el inconsciente, a ver cómo voy. Sí, el recuerdo que en este momento nos esté trayendo el inconsciente sobre cómo vivimos la realidad, también es importante en qué nos estamos focalizando en cada momento. Si mi inconsciente me ve siempre, me encuentra siempre, por ejemplo, yo estoy ahora junto a un río, ¿okay? Y yo puedo en este momento aportarle el resto de las cosas a mi inconsciente. Puedo disfrutar por estar ahí en ese río, allá está mi perro, acá abajo está un sauce, o puedo estar en este momento focalizado en el drama que hubo en determinado río y en que en este momento en Indonesia se acaba de dar vuelta una embarcación, lo acabo de ver en el noticiero, y las personas naufragaron, entonces se ahogaron muchos niños, muchas personas. El inconsciente tiene que dispararme el resto de las dos opciones de realidad, ¿okay? O me va a disparar un recuerdo que porto en mis memorias inconscientes a nivel ancestral, donde tengo el recuerdo de cuando nos veníamos a Argentina y a los niños, a algunos niños los tuvieron que arrojar al mar porque habían muerto, y todo ese drama, y a partir de ahí me va a crear las escenas siguientes para que yo sobreviva. O yo voy a estar en este momento disfrutando de este río, viendo a mi perro retrozando en la arena, tirado al sol, abajo de este sauce, y el inconsciente también me va a dar el resto de los aportes de la realidad. Por lo tanto, sí es cierto que creer es crear, sí es cierto lo que dice Anita Murjani en ese libro maravilloso que se llama Morir para ser yo, y que les recomiendo, que la vida es una especie de linterna donde uno enfoca y se crea la realidad. Pero esto que se los digo no como un hecho literario, creer es crear y todo ese tipo de cosas que se dicen y que parecen no tener sustento, sino de la total certeza de que eso es así. Entonces las personas que creen que no son afectadas por las noticias, las personas que creen que hablando de cosas malas todo el día no van a ser afectadas sus vidas no se van a modificar, es realmente algo que no tiene sustento y algo imposible de llevar, porque el inconsciente crea a partir de la sensación y el pensamiento que tenemos ante cada situación. Los invito de ese modo a decidir qué tipo de pensamiento van a tener esta semana para que la vida se convierta en más bella. Los amo. Toda la información la pueden encontrar en humanopuente.com, en Instagram y en todos mis perfiles de Facebook. Dentro de poquito, nuevamente en Barcelona, estoy a días de ir a Miami y ya estamos en las últimas
Aperturas de Buenos Aires. Un abrazo, los quiero. Del 2020, del 2019, ¿eh? Un beso.